en caliente. Muy bien, ya estamos de regreso con el programa En Caliente. Hoy nos acompaña Daniel Botero y decíamos que Daniel hace parte de un grupo de jóvenes que está empeñado en cambiar las costumbres políticas, al menos de Medellín y los municipios del área metropolitana y de Antioquia. Cansados ellos de ver cómo grupos armados ilegales han tenido injerencia durante muchos años en las decisiones de los municipios de este departamento, pues quieren tratar de cambiar eso. Quieren tratar de enterrar esas costumbres que no le hacen nada bien a la democracia y en ese tema están, en ese propósito están y pues es un camino duro, como ya decíamos, conseguirlo porque hay mucho de por medio, Daniel, como dinero, Sí, como como poder de la violencia y de las armas también. O sea, ustedes saben a lo que se están enfrentando. sí, claro, pero yo estoy muy seguro, estamos todos muy seguros que la fuerza de la opinión, de las ideas, de las convicciones es más fuerte que todo eso, más fuerte que las armas, más fuerte que el dinero, más fuerte que de esas estructuras viejas de poder político. ¿Cuál es la relación de un candidato determinado, de esos que ustedes hablan, de la vieja guardia, de la vieja clase política, con los grupos armados? O sea, ¿cuál es la injerencia? ¿Cómo se logra esa articulación y qué resultados deja eso después en un municipio? Bueno, la vinculación que tienen algunos de estos grupos es que se relacionan, buscan apoyo de grupos en la ilegalidad. Y finalmente, al llegar al Estado, deben responderle con la misma estructura del Estado a los intereses mafiosos y criminales de esos grupos. Comprometen a esos candidatos, Claro, los aseguran, por decirlo de alguna los manera. candidatos se comprometen y una vez comprometidos, cuando llegan a ejercer el poder político, cuando llegan a un cargo público, les deben responder a los criminales, a los mafiosos que los apoyaron. Usted me decía hace un momento que hay casos de algunos municipios en el departamento de Antioquia, nos imaginamos que en el resto del país también, de personas que han sido alcaldes durante muchos años, obviamente no reelección porque no está permitida, pero se presentan una vez, luego descansan y vuelven otros, y si no están, pues son los que manejan Los hilos del los poder. hilos del poder detrás del candidato que está ahí o el alcalde que queda. ¿Cómo puede ser posible eso? Es decir, ¿es que no hay más alternativas o es que qué es lo que pasa para que pase una cosa de estas? Básicamente a la gente no le importa la política, nadie le gusta la política, tienen una visión muy equivocada de lo que es el ejercicio político. Básicamente no se preocupan, entonces pasan desapercibidos este tipo de fenómenos. Durante mucho tiempo se pueden perpetuar sin que la gente se interese. Simplemente las maquinarias son suficientes para que ellos sigan ocupando elección tras elección el poder político en cierto municipio o en cierto departamento. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema, pero es momento de hacer una pausa en el tema, no en el programa, sino en el tema, porque llegó el momento de la sección que ha tenido mucho éxito entre nuestros televidentes, la sección Desahógese, donde ustedes, nuestros televidentes, pueden decir lo que quieran, con respeto por supuesto, pero pueden expresar esas cosas que lo están angustiando, que lo están molestando, que los tienen ahogados. Aquí está nuestra sección. Desahógese. Ay, yo estoy cansada, mamá, de la gente metida, de la gente que toda hora es pendiente de lo que uno hace, de lo que deja de hacer. Mejor dicho, de la gente chismosa, de la gente metida y más que todo de las mujeres que viven más pendientes de la vida de uno que los mismos hombres. Yo estoy cansado del tráfico, de la imprudencia de los automotores con respecto a los peatones. Yo estoy cansado de los trancones, de los tacos en todas las vías de Medellín. Bueno, pues estoy cansado más que todo por la cosa de la política, muchos pasacalles, muchas vallas de toda política que llenan las calles de pasacalles y de todo, como de uno mira no se ve sino cuestión de política. Yo estoy cansado del desempleo. Yo estoy cansado de la violencia que vemos día tras día aquí en nuestra ciudad y más cansado aún de que arraigamos tanto esa idea que ya no nos importa si hay muerte, si hay violencia, porque ya lo tenemos como muy en nuestra idiosincrasia. Desahógese. Bueno, estos televidentes dicen estar cansados de muchas cosas, del tránsito, de los trancones, de la
violencia en algunas zonas. Y ustedes, Daniel, están cansados y están, sí, cansados de esa politiquería, porque lo tenemos que llamar de esa manera, politiquería. Y ustedes piensan que está podrido todo el tema de la política, es decir, todos los sectores de la política, o hay algo que se salva. No, yo pienso que hay gente muy buena que está haciendo cosas muy importantes por la sociedad. En el Congreso, en los consejos municipales, en las alcaldías, hay opciones muy buenas en cada uno de los municipios, hay gente muy valiosa. Desafortunadamente siguen existiendo los mismos políticos tradicionales, con las mismas mañas, con los mismos intereses personales de servirse a ellos mismos y no a la sociedad, que es precisamente lo que queremos combatir, con lo que no estamos de acuerdo y a lo que nos estamos enfrentando. Sin dar nombres propios de municipios o de alcaldes o de alcaldías, ¿cuáles son los temas o los problemas como más dramáticos que han encontrado ustedes en este diagnóstico que han hecho? ¿En qué regiones del departamento de Antioquia? ¿O cuál es un caso puntual, repito, sin dar el nombre, que a ustedes les haya llamado más la atención y les preocupe más? Miren, nos indigna profundamente que sea una misma persona que se perpetúe durante muchísimo tiempo en el poder político. Nos indigna muchísimo que una persona, estando en la cárcel, siga gobernando un municipio. Nos indigna muchísimo ese tipo de prácticas políticas que asumen nuevas generaciones, que venden su conciencia al lado de esa vieja política, al lado de esos políticos tradicionales. Eso es lo más triste que hemos encontrado en el departamento, en Medellín y en el área metropolitana. ¿Cómo han analizado ustedes el tema de las últimas elecciones frente a estos fenómenos? Bueno, yo pienso que de alguna manera en las últimas elecciones se pudo renovar el poder legislativo. Esperemos que también, por lo menos, algunas zonas del país se pueda renovar el poder político local en las elecciones de octubre. A pesar de eso, hay personas que han transferido su capital político, su maquinaria, estando involucrados en procesos muy tristes y muy dolorosos. Por ejemplo, la FARC política, la parapolítica, y sigue su ascendencia gobernando y teniendo un poder político real, por ejemplo, en el Congreso. Bueno, hay esas investigaciones, hay esos nexos, a veces se da cuenta todo el mundo de que eso está pasando, pero la pregunta ahora es, ¿cómo logra esa gente alcanzar el poder si se supone que la gente debe ser crítica frente a esto? Es decir, ¿de dónde salen los votos? Los votos salen de maquinarias muy grandes, de poderes económicos muy grandes, de la ilegalidad, de la coerción a la ciudadanía. De comprar votos también. Es una de las prácticas políticas que se pueden dar, pero no necesariamente. Generalmente la gente vende su voto y vende su conciencia de alguna manera estableciendo una transacción con el político. Yo le ayudo en esto, le colaboro con esto y usted me da el voto. Entonces eso anula cualquier posibilidad de crítica o de exigencia futura, de llegar a pedirle cuentas, a que ese político rinda por lo que está haciendo y por lo que está promoviendo desde escenarios públicos. ¿Qué otro tipo de presiones sufren los electores que terminan ayudándole a uno de estos personajes? Son presionados de muchísimas maneras. La mayoría de los electores, y que constituyen una maquinaria enorme, son las presiones sobre el empleo y sobre ayudas económicas. Es decir, si no se apoya a este o a este otro político, pues simplemente voy a perder mi puesto, voy a perder mi trabajo, mi vinculación laboral con el Estado, porque el Estado en la mayoría de los países del mundo, en la gran mayoría, es el mayor empleador de la sociedad. Es decir, la gente juegan con la necesidad de la gente, podemos decir de esa manera. Claro, juegan con las necesidades de la gente, con promesas vacías, juegan con el hambre de la gente. Hay zonas muy deprimidas de la ciudad, del departamento, del país, donde la gente tiene muchísimas necesidades y a cambio de un mercado, pues comprometen el voto de toda la familia. Pero también hay presiones de grupos armados, es decir, amenazas. No es muy frecuente, por supuesto, pero ustedes deben saber que también hay algunas zonas alejadas donde no hay mucha presencia de fuerza pública, donde los grupos armados inclusive pues obligan a la gente a votar por tal o cual candidato. No, son muy frecuentes. En Medellín
Solamente en Medellín operan casi 300 estructuras ilegales, de manera que para uno ir a un barrio debe pedir permiso. Uno no puede pasar un barrio sin pedirle a la autoridad local, a la autoridad ilegal local, acceder y hablar con la gente. Y muchas veces son esas personas las que condicionan el voto de toda la comunidad, de todo el barrio entero, para movilizarse. Hay otros casos también muy dramáticos donde esos grupos vinculados con la ilegalidad tienen el monopolio del transporte público. Entonces, para llevar a votar a la gente, solamente pueden acceder las personas que estén a favor de determinado candidato. Las demás están por fuera del transporte el día de las elecciones, por dar un ejemplo. Uno de los fenómenos que también analizamos aquí recientemente con la misión de observación electoral en el departamento de Antioquia, que también tiene que ver con esas prácticas, es el tema de la transhumancia o lo que se conoce como el trasteo de votos, llevar gente de un municipio para que vote en otro. Eso es una práctica muy frecuente y ya le voy a preguntar a usted después de la pausa para que nos analice también, para que nos cuente qué han encontrado ustedes en ese tema, en esta organización que ustedes están manejando en estos momentos. Ya volvemos. En caliente.